Técnico Nacional de la Ciudad de México. El tema a tratar, como ya se mencionó, es algoritmo adaptativo para el control activo de ruido, utilizando una estructura modificada con conmutación para ductos de ventilación. Presento a su servidora, Laura Jazmín Hidalgo Hernández, el maestro en ciencias Ángel Alfonso Vázquez Piña, el cual nos va a acompañar en la sesión de preguntas, y el maestro en ciencias Eduardo Pichardo Morales. Bueno, como introducción quisiera comentarles unos conceptos que debemos considerar para trabajar o abordar este tema. La contaminación acústica son todos esos ruidos que no son acorde al medio ambiente habitual y que pueden llegar a ser molestos para el ser humano. Como podemos apreciar en la figura número 1, tenemos la representación de una zona urbana con diferentes fuentes de ruido el cual están afectando. Tenemos desde la zona industrial, los generadores de música, las obras y construcciones públicas, el tráfico automotriz que puede ir desde el ruido de un autobús, del motor de un autobús, del escape, el ruido del claxon, artefactos electrodomésticos, generadores de música como, bueno, eventos musicales, el ruido que genera el avión al aterrizar y al y enfocándome un poco aquí en los ductos de ventilación, que es el tema que vamos a tratar, ya que si estamos expuestos mucho tiempo, pues nos puede afectar en la salud. En México tenemos la NOM 011 STP actualizada en el 2018, la cual nos habla sobre las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera el ruido. Nos muestra a continuación, bueno, una tabla donde nos explica cuánto tiempo podemos estar expuestos a ciertos decibeles de ruido. A 87 decibeles podemos estar expuestos a un máximo de 8 horas y hasta 102 decibeles un máximo de 15 minutos. En dado caso de que lleguemos a sobrepasar los decibeles, bueno, las empresas que lleguen a sobrepasar el ruido, pues existen sanciones, ¿no? Algunos efectos de la contaminación acústica, tenemos los efectos en la salud mental, que puede ser desde ansiedad, dolor de cabeza, estrés. Por otro lado, tenemos las enfermedades cardiovasculares, la pérdida de audición a corto y a largo plazo, lo cual pues a largo plazo también nos va a afectar la comprensión del habla. Y la perturbación del sueño, que puede ir desde el insomnio, ¿no? Enfocándonos a uno de los factores contaminantes, pues tenemos a los ductos de ventilación, ¿no? Es por ello que se aborda esta problemática en este tema. El control activo de ruido, mejor conocido como CAR, se basa en el principio de superposición, que es que cuando tenemos dos ondas en un mismo punto o en una región, estas van a tender a sumarse algebraicamente, generando una nueva onda. Existen diferentes clasificaciones por esta onda que se genera, pero las más representativas tenemos lo que es la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. La interferencia constructiva es cuando tenemos dos ondas con la misma amplitud, la misma frecuencia, la misma fase. Bueno, la nueva onda va a tender a amplificarse, ¿no? Por otro lado, tenemos la interferencia destructiva, como lo podemos apreciar en la figura número 5. Tenemos dos ondas con la misma frecuencia, la misma amplitud, pero con fase contraria. Lo que se pretende es que esta onda resultante se atenúe o en el mejor de los casos, pues se anule o se cancele. El control activo de ruido está basado en el principio de superposición de interferencia destructiva. Apreciándolo en la figura número 6, podemos ver que tenemos nuestra fuente de ruido y nuestra fuente canceladora. Tenemos dos ondas con la misma frecuencia, la misma amplitud, pero con la fase contraria, con la intención de que esta nueva onda resultante sea atenuada o sea destruida. Ante esta problemática se han desarrollado diversos algoritmos para el sistema de control activo de ruido, los cuales requieren del uso de técnicas adaptativas. ¿Qué quiere decir que sea adaptativa? Es decir, que sin importar que nuestro ruido sufra alteraciones en el tiempo, como cambiar su amplitud, su frecuencia y su fase, el algoritmo debe adaptarse a este ruido para lograr una eficaz pues, cancelación. Los algoritmos adaptativos mencionados anteriormente, por sus características los podemos identificar de dos maneras, el algoritmo lento y un algoritmo rápido. Decimos que tenemos un algoritmo lento, y me voy a apoyar un poco en la figura número 7, porque va a requerir de un mayor número de iteraciones para adaptarse a estos cambios de este ruido. Por otro lado, tenemos los algoritmos rápidos. Decimos que son rápidos porque requieren de un menor número de iteraciones, decir que requieren menos iteraciones, pues demanda menos tiempo, pero no reducen tanto el ruido, no cancelan tanto el ruido. Una desventaja de los algoritmos rápidos es que requieren de un mayor número de operaciones, por lo cual
se eleva su costo computacional. Es por ello que surgen los algoritmos convexos. Estos algoritmos convexos nos permiten reunir los beneficios tanto del algoritmo rápido como del algoritmo lento. Apreciando en la curva de aprendizaje de color rojo, el algoritmo convexo lo que hace es que siempre está trabajando con el algoritmo lento y el algoritmo rápido de manera paralela. Es decir, siempre se están preguntando o quién es el lento o quién es el rápido. El algoritmo convexo inicia trabajando primero con el algoritmo rápido, esto para asegurar una alta velocidad de convergencia. Y una vez que ya llegó a su estado de convergencia, trabaja con el algoritmo lento, pero sigue trabajando con los filtros independientes de cada algoritmo, lo cual hace que el algoritmo convexo no se pueda implementar debido a su alto costo computacional demandado por el simple hecho de que están trabajando de manera paralela. El algoritmo propuesto en este trabajo es un algoritmo conmutado con estructura modificada. El algoritmo conmutado es una variante del algoritmo convexo. Decimos que es una variante porque tiene el mismo comportamiento del algoritmo convexo, pero como su nombre lo dice, hace una conmutación. Es decir, nada más trabaja con un algoritmo, no trabaja de manera paralela. Lo que se pretende es que igual, de la misma manera, el algoritmo conmutado inicie trabajando primero con el algoritmo rápido, únicamente con un algoritmo. Al algoritmo rápido lo que se le va a hacer es que se le va a encontrar su MSE teórico, su error cuadrático medio a través de un cálculo matemático. Una vez que se encuentra este valor, el algoritmo conmutado, al momento de que llegue a este umbral deseado, va a dejar de trabajar el algoritmo rápido para empezar a trabajar con el algoritmo lento, y este algoritmo lento pueda seguir realizando su tarea o sus iteraciones y pueda reducir aún más el ruido. Por otra parte, se incluyó el uso de la estructura modificada con filtrado X, esto con la finalidad de aumentar la velocidad de convergencia de los algoritmos utilizados. Como podemos ver en la figura número 9, tenemos un sistema básico de control activo de ruido. El entorno es un sistema feed-forward, es decir, tiene 2 micrófonos y una bocina. Decimos que es 1 a 1 porque indica el número de sensores y actuadores en un escenario genérico. Como podemos apreciar, tenemos nuestra fuente de ruido. Esta fuente de ruido puede ser un ventilador, un motor, etc. Tenemos un micrófono de referencia. Este micrófono de referencia va a estar sensando nuestra señal de entrada. Tenemos nuestra bocina controladora, la cual va a ser la que va a generar nuestra señal antirruido, y nuestro micrófono de error. Este micrófono de error nos va a estar sensando qué tanto se atenuó la señal. Bueno, tenemos un camino primario, se le conoce camino primario PDZ, que es un conjunto de funciones de transferencia producido por el espacio físico, sus componentes y sus efectos. Es importante este camino primario, ya que por aquí va a viajar nuestra señal deseada. Esta señal deseada es la que nosotros deseamos cancelar, es decir, es nuestra señal de ruido. El micrófono de referencia la va a censar, pero obviamente no va a ser igual a cuando llega el micrófono de error. ¿Por qué? Porque nuestra señal deseada o nuestra señal de ruido dentro del ducto puede llegar a sufrir alteraciones como rebote de la señal, le puede afectar incluso el cambio de temperatura del mismo ducto, puede llegar a tener rebotes, etc. Entonces no va a ser la misma del inicio hasta el final, ¿no? Hasta cuando llega el micrófono de error. Es por ello que debemos de ver qué tanto está cambiando. Por otro lado tenemos el camino secundario, SDZ, que es lo que va a la señal antirruido que va a generar nuestra bocina controladora. Pero de igual manera, no va a ser la misma que cuando está saliendo de la bocina controladora el micrófono de error. Decimos que es importante el camino secundario, ¿por qué? Porque yo ya pude ver cómo es mi señal antirruido, ¿no? Y voy a decir, bueno, ahora quiero ya cancelar mi ruido porque ya vi cómo es mi señal. Pero también nuestra señal antirruido, como lo mencioné, pues puede llegar a sufrir alteraciones, ¿no? Y pues en vez de estar atenuando la señal o cancelándola, pues la puede llegar a amplificar en ese empalme de ambas señales. Es por ello que existen varios métodos para contrarrestar estos efectos, pero el más conocido es el del filtrado X, el cual consiste en modelar a SDZ a través de un identificador de sistemas. Este identificador de sistemas consiste en un filtro adaptativo, el cual modela el sistema desconocido. Existe en línea o fuera de línea. En línea quiere decir que es cuando todo nuestro sistema en el ducto de ventilación, todo nuestro sistema de control activo de ruido está encendido. Y fuera de línea quiere decir que lo único que va a estar trabajando es nuestro identificador de sistemas. Todo lo demás, todo el sistema va a estar apagado.
Frecuentemente se trabaja fuera de línea ya que nos permite consumir menos recursos. Lo que se hace es, con este identificador de sistemas, es que se ingresa una señal conocida, pero en un espectro amplio en frecuencia, con el fin de conocer cómo reacciona el sistema desconocido en el mayor espectro posible. Como comentaba, se ingresa una señal conocida a través de la bocina controladora. Esta va a ser censada al micrófono de error, y esos coeficientes de cambio se van a utilizar para modelar a S de Z. Apreciando en la figura número 10, tenemos a esta S circunfleja, ¿no? La cual se utiliza para filtrar la señal de entrada, y el resultado, que es esta señal de entrada prima o X prima de N, se utiliza para actualizar los coeficientes del algoritmo adaptativo. El identificador de sistemas, como lo había comentado, es una etapa de aprendizaje, es decir, debe reajustarse automáticamente mientras dura su fase de aprendizaje. Lo que se hace es que se le inyecta una señal conocida donde el filtro digital produce una señal de salida, la cual se compara con la del sistema desconocido, dando una señal de error donde la señal junto con la del algoritmo adaptativo se modifican los coeficientes. Como podemos apreciar en la ecuación número 1, tenemos nuestra señal de error, que es la que va a ver qué tanto se atenuó la señal, y esta va a ser igual a nuestra señal deseada menos la señal antirruido. En dado caso de que nuestra señal de error sea 0, quiere decir que nuestro modelado y nuestra señal deseada pues son iguales, ¿no? O sea, que es perfecto. El algoritmo de mínimos cuadrados promediados, LMS, se utilizó en este trabajo para asegurar una alta velocidad de convergencia. Es decir, va a ser el algoritmo que se va a comportar como el algoritmo rápido. Apreciándolo en la ecuación número 2, tenemos a WDN, la cual es la actualización de coeficientes de WDN, donde WDN es un vector de coeficientes del filtro digital. Esta se va a sumar con nuestra señal de entrada, a su vez multiplicada por nuestra señal de error, y una mu, que es un factor de convergencia. Este factor de convergencia va a ser el encargado de la estabilidad y velocidad de adaptación. Este algoritmo de LMS se utiliza en aplicaciones de filtrado adaptativo por asegurar un MSE bajo. Por otro lado, tenemos los algoritmos de mínimos cuadrados promediados, con error codificado. Este lo utilizamos para asegurar un bajo nivel de MSE, es decir, el que nos va a asegurar que va a reducir mucho el ruido. Como podemos apreciar, la ecuación número 3 es muy similar a la ecuación número 2, a diferencia de que tiene pues este CDN, ¿no? Este CDN se utiliza para codificar el error. Esta codificación del error lo que hace es que va a reducir nuestras operaciones de punto flotante. En dado caso de que nuestro error de un valor de punto decimal, es decir, de 0.4, este error va a ser redondeado a 0, y en dado caso de que este error de 0.6 se va a redondear a 1, lo cual nos va a beneficiar, apreciándolo en la ecuación número 5, en dado caso de que este error codificado de 0 o 1 no va a actualizar toda nuestra ecuación, es decir, va a permanecer normal. Y en dado caso de que sea diferente, pues trabaja toda la ecuación, ¿no? Por otro lado, tenemos la resolución del error, Emax, la cual es el error máximo posible, donde ves el número de bits, donde ves si es más alto quiere decir que es más preciso, y si es más bajo, pues quiere decir que es más rápido. El algoritmo conmutado, que es la estructura que nosotros seleccionamos para este trabajo, bueno, una de las estructuras es la misma estructura que filtrado X, pero duplicada, ya que cada algoritmo necesita su señal de error, como podemos apreciar son las líneas puntadas de color rojo. Esta señal de error, van a estar, estos cambios se van a dar a través de una lambda. Esta lambda se va a comparar con el umbral MSE teórico, que es el que les había comentado en un principio, que se establecía, ¿no?, en el algoritmo rápido. En dado caso de que esta lambda supere al algoritmo rápido, en dado que esta lambda supere al MSE teórico, va a trabajar el algoritmo rápido. Y en dado caso de que no lo supere, pues trabaja el algoritmo lento. Por otro lado, tenemos la estructura modificada. Se implementó la estructura modificada ya que el algoritmo conmutado no tiene acceso a la señal deseada físicamente. ¿Por qué? Porque el micrófono solamente capta la sumatoria de la señal deseada, y esta ya está combinada con el factor lambda, que es el que les comentaba.
Es decir, ya no está sola, está mezclada con la señal del controlador. Y esta señal del controlador es la combinación de ambos algoritmos, del lento y del rápido. Por ello no se puede implementar. La estructura modificada lo que nos presenta o el beneficio que nos brinda es que nos da acceso, para empezar, a la señal deseada mediante una estimación. Esta estimación la podemos apreciar en la ecuación número 7, la cual va a ser igual a nuestra señal deseada. Nuestra señal deseada va a ser igual a nuestra señal de error, menos la salida de la actualización de los coeficientes. Esta nueva perturbación, esta nueva estimación se utiliza para generar la nueva señal de error, la cual se utiliza para adaptar el filtro adaptativo de la tarea de cancelación, apreciándolo pues en la ecuación número 8. Como propuesta de solución general, es la estructura conmutada con estructura modificada, el algoritmo, conmutado con estructura modificada. Los algoritmos seleccionados para generar el algoritmo conmutado fue el LMS, el cual se utilizó para garantizar una alta velocidad de convergencia, es decir, es el que se va a presentar como el algoritmo rápido. Por otro lado, tenemos al algoritmo SLMS, el cual se utilizó para garantizar un bajo nivel de MSE, es decir, el que va a reducir más el ruido, ¿no? A su vez se aplicó el filtrado X con estructura modificada, que no es más que la compensación de la ruta secundaria con el modelado S circunfleja de n, pero fuera de línea. La señal de perturbación estimada se puede escribir como nuestra señal de error menos y circunfleja de k, la cual representa la propagación de y circunfleja de k a través del camino secundario. Ahora el error modificado se va a definir como la resta de estas dos ecuaciones. Como simulaciones y pruebas para garantizar que nuestra propuesta era eficiente, se utilizó el software MATLAB y se hicieron diferentes pruebas con diferentes algoritmos. Aquí podemos apreciar una serie de 5 algoritmos en los cuales estuvimos trabajando, y aquí es donde surge la selección del algoritmo LMS y el SLMS. Como siguiente prueba realizada, ya una vez obtenidos los algoritmos que iban a trabajar como el algoritmo lento y rápido, se realizó el algoritmo de conmutación, apreciándolo en la figura número 16, que podemos ver que el algoritmo conmutado inicia trabajando primero con el algoritmo rápido y después conmuta al algoritmo lento, bajando más su error cuadrático medio. El número de operaciones pues realmente es favorable, ya que el algoritmo conmutado hizo un menor número de operaciones a comparación del algoritmo convexo, apreciando en la tabla número 2. Por otro lado, tenemos que el algoritmo conmutado realizó un menor número de iteraciones a comparación del algoritmo convexo. El algoritmo conmutado realizó 500,000 de operaciones y el algoritmo convexo realizó 2 millones, ¿no? Es decir, el algoritmo conmutado está trabajando un 30% a lo que lo haría el algoritmo convexo. Como siguiente simulación, se hizo la prueba de la estructura modificada primero con un algoritmo básico. Y primero se probó pues un algoritmo que fue el LMS sin la estructura modificada y después con la estructura modificada. Apreciándolo en la figura 17 podemos ver que nuestro algoritmo sin la estructura modificada pues estuvo realmente pues no fue constante, ¿no? Estuvo variando un poco en su estado de convergencia. Por otro lado, tenemos que con la estructura modificada se mantuvo constante en el mayor número de iteraciones y de igual forma pues lo hizo en un menor número de iteraciones. Como resultado final, probamos el algoritmo conmutado con estructura modificada. Para validar el funcionamiento de la propuesta, se desarrolló la simulación de un sistema CAR 1 a 1 a 1, es decir, un micrófono de referencia, una bocina controladora y un micrófono de error. Las trayectorias primarias y secundarias fueron simuladas mediante los filtros FIR, cuyos coeficientes fueron extraídos del libro Active Noise Control, donde la longitud de trayectoria primaria fue de 256 coeficientes, mientras que la de la longitud de la trayectoria secundaria fue de 128. Se usó un factor de convergencia de 0.9 para el algoritmo conmutado. Y para el MSE, el error cuadrático medio se obtuvo a través de 50 pruebas independientes, cada una con 30,000 iteraciones. Para asegurar que la estructura modificada
con el algoritmo conmutado era más eficiente, también se comparó con el algoritmo convexo. O sea, al algoritmo convexo también se le aplicó una estructura modificada para que tuvieran la misma base de comparación. Y bueno, los resultados fueron los siguientes. El algoritmo conmutado pues igual hizo un menor número de iteraciones a comparación del algoritmo convexo. Y esto se vio reflejado en su número de actualizaciones, ¿no? Como podemos apreciar en la tabla número 5, el algoritmo LMS en el algoritmo conmutado, perdón, trabajó un 94.89% a lo que lo haría con el algoritmo convexo con el LMS, que trabajó en un 100%. Por otro lado, tenemos al algoritmo SLMS en el algoritmo conmutado, trabajó un 2.55% a lo que lo haría el SLMS en el algoritmo convexo. Podemos apreciar que el algoritmo SLMS pues realmente fue muy bajo y debemos recordar que esto es gracias a la función de error codificado, lo cual nos permite reducir las operaciones de punto flotante. Es por ello que el valor se ve muy reducido. Como conclusión, en este trabajo se presentó un algoritmo para el control activo de ruido, el cual funciona mediante un algoritmo de conmutación con estructura modificada. Una de las ventajas de haber trabajado con el algoritmo de conmutación es que nos permite asegurar una alta velocidad de convergencia y un bajo MSE a comparación del algoritmo convexo. Tenemos también, por otra parte, nos vimos enfrentados a que el número de operaciones por iteración se vio elevado debido a que se le aplicó la estructura modificada, pero aún así no fue de forma significativa a lo que lo haría el algoritmo convexo normal. Otro de los beneficios es que el algoritmo conmutado con estructura modificada, el algoritmo conmutado no tiene acceso, sin estructura modificada no tenemos acceso a esa señal deseada. Es decir, que no se puede llegar a implementar en un futuro, ¿no? Físicamente. Es por ello que con la estructura modificada podemos obtener un acceso a esta señal deseada mediante una estimación, lo cual nos va a permitir llevar a cabo su implementación en un futuro en un hardware. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte.